Hola, hola, un saludo. No sé si buenas noches, aunque ahorita estoy aquí de tarde, estoy en San Cristóbal de las Casas. Hemos venido a dar unas conferencias con otro pastor y por eso estamos grabando la clase previa del día sábado, porque posiblemente en la noche no me quede el espacio de tiempo para poder desarrollar la clase, ¿verdad? Si es que esta clase es una clase pregrabada, pero la he grabado desde México. Así es que le vamos a pedir a Vivi que nos dé la apertura de la sesión orando. ¿Nos ayudas, Vivi, a orar? Se desconectó Vivi. Bueno, voy a orar yo. Padre Señor nuestro, gracias por este día, este momento que me das a mí, de aquí desde México, pudiendo grabar esta clase. Gracias por mis amados hermanos que van a estar viendo el desarrollo de esta clase de Mateo 5 verso 5. Estamos ya con la tercera bienaventuranza y que sea estudio guiándonos. Gracias por esta oportunidad que nos das. Alabado sea Dios por Cristo. Amén. Bueno, está con nosotros nuestro hermano Roberto que siempre nos está ayudando y vamos a iniciar la clase recordando tres cosas bueno, dos cosas de las que hemos visto. Voy a usar esta presentación. Hemos visto estas dos bienaventuranzas y la quinta, la tercera, es la de Mateo 5:5. En la primera, los pobres en espíritu, bienaventurados ellos, ¿verdad? Porque ellos será el reino de los cielos. Eh, recordándoles que aprendimos ahí que reconocen su necesidad de Dios y no son autosuficientes espiritualmente, ¿verdad? Resumiendo esa pobreza de espíritu. Los que lloran en el versículo 4 experimentan la tristeza por el pecado y se compadecen de los demás buscando el consuelo de Dios, no el consuelo de las personas, ¿verdad? Que algunos eso es lo que hacen, buscar el consuelo de las personas o el autoconsuelo. Eso no es lo correcto. Y el que vamos a ver ahora, los mansos, no son arrogantes ni agresivos, sino que son humildes y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, este es Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense qué interesante es que a los pobres en espíritu se les promete el reino de los cielos, pero a los mansos se les promete la tierra por heredad. Son cosas completamente diferentes. Una herencia de un lugar y la otra de una herencia o un lugar en un reino. Son cosas diferentes, sí, porque habla de otro punto del carácter del creyente. En este caso, está hablando del carácter de alguien que se muestra para con los demás. En el caso del primero es de su actitud para con Dios y para consigo mismo. El del pobre en espíritu, el del 4:3 que habla de los pobres, no solamente de los pobres en espíritu, sino que nos está hablando también de, de los que lloran, de la justicia.
no solamente la justicia, sino el problema del pecado, ¿verdad? En el hombre. El reconocer que tenemos problemas por el pecado y eso nos impide tener una buena relación con Dios. Y por eso aquí Dios promete una heredad de la tierra. Y, y no es que realmente sea una herencia física, sino que vamos a ver que es una herencia de una tierra que también tiene que ver con algo que nos sustenta, con algo que nos llena, con algo que nos da una seguridad, ¿verdad? Y ese es lo que vamos a estar observando. Veamos la primera parte. Eh, ¿Cuándo somos mansos? ¿Verdad? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es la reacción cuando pensamos en personas mansas? Eh, dirán algunos, ¿verdad? Mansedumbre es una debilidad, es algo falso en una persona, se cree que son mansos los cobardes, se cree que son mansos son los que no tienen convicción, sin ambición, y que dicen que el manso no tiene ninguna iniciativa. Y por eso es manso, ¿verdad? Porque tanto que algunos les dicen que no solo usan manso, sino que usan menso, pero tampoco, no es ninguno de esos. Y no obstante, Jesús se consideró un hombre manso. Allí en Mateo 21, verso 5, vamos a oír a Roberto. Amén. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre el pollino, hijo de animal de carga. Amén. Y el siguiente 21, 12 y 13. No, el 11 sería el 28 y el 30, ¿verdad? Amén. Dice Ujú. así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y Ok. hallaréis descanso para vuestras almas. Ujú. Manso y humilde de corazón. Y no es un manso de de decir quieto ahí, ¿verdad? Tranquilo, no te muevas, sino es su actitud, es su carácter. El carácter de Cristo así lo reflejó, pero también fue un hombre de carácter fuerte, como lo vemos ahí en Mateo 21. Amén. Dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El ladrón, o sea, de él mostró una fortaleza, él mostró un temple. Y cualquiera diría que no era ningún manso, pero porque tenemos un falso concepto de ser manso. Entonces, vamos a ver que el ser manso es tener controlado algo en especial. Y eso es lo que tenía controlado Cristo, ¿verdad? En especial en la noche de su juicio y eh, de su crucifixión. ¿Cuándo es que realmente somos santos? La vida de Cristo estaba llena de propósito y la firme decisión de cumplir con su misión dada por Dios a pesar de la oposición. Vino a la tierra con el propósito de morir. Eso es encomiable, él sabía. Entonces la denuncia de los fariseos en Mateo 23 y la purificación del templo en Juan 2 del 13 al 22 definitivamente no son actos de una cobardía, como lo acabamos de ver, no es un acto de un hombre que sea manso y que simplemente encoja los hombros y le dejan hacer lo que quieran, ¿verdad? No es ni tampoco una imposición, sino con una verdad. Representan al Señor como un hombre dócil y femenino, con pelo largo y manos delicadas. Esos son los cuadros comunes que vemos, ¿verdad? Con un hombre así, con cierta
ternura, ¿verdad? Y digo que Cristo posiblemente tuvo esa ternura, pero no representado exactamente como el artista lo puede palpar en una pintura con cierta conmiseración por el personaje que está representado ahí. Pero esto no es la verdadera imagen pintada con las palabras inspiradas de en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuándo somos? La bienaventuranza es la fuerza bajo control. Eso es el ser manso. La mansedumbre tiene que ver con la fuerza bajo control. Hay algunos ejemplos. La ilustración de un animal manso no es débil, pero su fuerza bruta está bajo control, ¿verdad? El control o dominio del amo quieto, le dice, ¿verdad? Está ahí sin moverse. Ese es como ejemplo, no es que así sea Cristo, sino que tiene el controlado, un control absoluto sobre la naturaleza que podría manifestarse en los hombres, en este caso, que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza bruta. No, lo tenía un control, pero un control de, de que no le costaba, pues ese es el punto, no es que se esforzaba en hacer eso, sino que era una manera natural de hacerlo y no tenía problemas con eso. En Proverbios 16:32, ¿qué nos dice, Robert? Hola, Robert. Proverbios 16:32. ¿Cuál diapositiva es, hermano? Eh, el literal A de cuando somos mansos. Vamos a, creo que no lo tengo aquí, como no, aquí está. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vemos actitudes completamente diferentes en este verso. Mejor es el que tarda en airarse, aunque esté siendo ofendido, ¿verdad? Él se mantiene firme, controlado a sí mismo. Que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, que se enaltece, que el que toma una ciudad. Eh, es, es mejor que el que toma una ciudad se siente un conquistador, ¿verdad? Y que nadie. Pero eh, el que guarda su fuerza, el que se mantiene manso y que no se doblega para nada, ese es el manso, usa la mansedumbre en su vida. Somos mansos cuando somos desinteresados. Ahora, esto es bien importante porque el ser manso habla de un desinterés porque se cumplan mis cosas y no, no busco lo mío, sino busco lo de los demás. Si no tiene la ambición dominada. Ser pobre en espíritu se refiere a nuestra situación hacia lo que somos, pero ser manso se refiere a lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos. Y ahí es donde a veces aflora la soberbia, la altitud, y las cosas que siempre buscan el que a mí se me reconozca quién soy, lo que tengo o lo mío o cualquier otra cosa que signifique el yo. Tenemos el ejemplo de Timoteo. Vamos a pedirle a Roberto que nos lea el texto. Bueno, estábamos en la diapositiva, en la 16.
Es que se me hizo aquí un, vamos a ver, Dice literal C, era el se es sexo. manso cuando se es desinteresado. Lo tengo, ¿quiere que lo lea? Del 2, Filipenses 2, del 19 al 21. Ajá. A ver, lo leo. Ujú. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también ese de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa era la confianza que Pablo tenía en Timoteo, ¿verdad? Tiene este mismo ánimo, dice. Así, el mismo ánimo que Cristo, el mismo ánimo que Pablo también, que ninguno tiene lo mismo, ¿verdad? Ese mismo ánimo, porque sinceramente se interesaba por los demás y no por él mismo. Y los demás eran los que se interesaban por él cuando él ponía todo a favor de ellos. Esa es justamente la idea de mansedumbre. Se es manso cuando se es desinteresado. El punto 3, esta actitud demuestra mucho de nuestras decisiones. La decisión que tiene que ver con, digamos, con el dinero, ¿verdad? Usar el dinero para comprar algo que yo quiero o ayudar a una persona necesitada. O sea, ¿para qué lo uso? ¿Verdad? Para algo que yo quiero, aunque sé y estoy consciente de que hay una persona ahí a la par, un familiar, un amigo o alguien conocido o un vecino que lo necesita, o un familiar cercanísimo, ¿verdad? Pero yo lo quiero, ¿no? Y me importa poco, ¿verdad? La necesidad del otro y prioriza. Y lo otro es las decisiones que tienen que ver con nuestro tiempo. El ir al estadio para ver un partido de fútbol o tomar la decisión entre ir al estadio o visitar a un amigo que necesita oír el evangelio o otras circunstancias parecidas. Había prometido, digamos, sacar a la familia, pero el estadio me voy al estadio porque soy yo, ¿verdad? El que a mí me gusta eso. Entonces el Salmo 37 nos habla un poco de esto. No lo vamos a leer todo, vamos a leer nada más los primeros 3 versículos, Robert. Ah, amén. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra, y te parecerás ante la verdad. ¿Ok? Confía en Dios y haz el bien. O sea, no te compares con ninguno, ni deseas las cosas de ellos. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque el manso siempre está buscando tener las cosas para él. El que no es manso siempre está buscando tener las cosas para él. Y no da prioridad a las cosas que Dios quiere que realmente se hagan. Los mansos son los que se ocupan con gentileza de las ansiedades, de los pecados, las esperanzas, las desilusiones y de las necesidades de las otras personas. Aquí tenemos un ejemplo de esto, Mateo 11, 28 al 30, Robert. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ujú. Entonces él dice, yo tengo yugo también, está diciendo, ¿verdad? Pero yo quiero llevar el yugo de ustedes porque es más pesado, porque el mío es más ligero. Pero está afrontando y diciendo que él también está llevando un yugo. Pero él quiere llevar el más pesado, ¿verdad? El que más difícil de llevar. Esa es justamente la actitud de un manso. Ese texto que Roberto nos leyó. Los mansos no son egocéntricos, no hacen valer sus derechos. Este es algo bien interesante, importante.
y difícil, porque muchos dicen, no, si yo tengo derecho, ¿verdad? La Carta Magna de los Derechos Humanos me dice que yo tengo derecho a un trabajo, tengo derecho a un recreo, derecho a una vivienda, a un hospital, a educación, y comienzo a quejarme de todo eso. ¿Cierto? Tengo derechos, pero los derechos del manso no los espera de los hombres, los espera de Dios, todos. Y controla, ¿verdad? Esa fuerza que tiene en su interior de pedir para él, porque espera que el Señor sea quien le provea. No les interesa recibir el honor ni la adoración por los resultados de, de sus ejemplos o de su forma de ser. De los resultados de sus cosas, ¿verdad? En el Señor, sino que Él espera todo del Señor. No quieren la atención de la gente para sí. La mansedumbre es lo contrario de la actitud común en el mundo actual de agarrar lo que puedas mientras puedas, de cualquier modo que pueda o a como dé lugar, ¿verdad? Esta última forma es la forma más común de verlo. Esto se da muy frecuentemente casi en toda Latinoamérica, de los que llegan a cierto sentido al poder, y no necesariamente los que están en la punta del poder, pero a veces sí, sino los que están ahí auspiciados por ello, ¿verdad? Estos aprovechan cada oportunidad, y ya que están ahí y que nadie les dice nada y que tienen todo el poder para hacerlo, ensoberbecen. Y por eso encontramos montones de casos de corrupción, y no solamente ahí, pues en cualquier lugar, aún en casa, ¿verdad? Pueden haber casos de corrupción, que le quitamos la comida al otro porque yo tengo hambre, o se me olvidó dejarle el plato a aquel y me comí el plato del otro porque yo tenía hambre. Dejo una cosa guardada ahí en la refri, y llego y me la como y no pregunto de quién es esto, ¿verdad? Cuando se tiene la idea eh, de que hay cosas ahí que no son mías, ¿verdad? Pero si yo la familia las tiene para todos, pues ahí no hay problema. Pero a veces no es así. Alguien las ha llevado y las tiene para su propio consumo. Pero lo que se debe hacer es preguntar, ¿bien? ¿Puedo comerme esto? ¿Hay libertad para hacerlo? Entonces ya no estoy buscando no solo el complacerme, sino estoy respetando al otro, y no me absorbo o me meto por completo solamente en mí. La actitud del manso hacia Dios. Primero, sumisión porque confía en Él, ¿verdad? Sumisión, está sumiso, no se vuelve rebelde, no se vuelve eh, demente cuando dice que sabe cuál es la cosa, qué es lo que tiene que hacer, que sabe cuál es la actitud que debe desarrollar, pero asume demencia. No, no es esa la actitud que debe de tener, no debe ser parte de su carácter. Acepta sus enseñanzas. Y aquí sí vamos a leer estos textos. Le vamos a pedir a Roberto que nos ayude con Ah, estos. Ujú, amén. Con Salmo 25:9 y Santiago 1:21. ujú. Dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Tenemos un ejemplo de eso, Job, ¿verdad? Job, capítulo 1, verso 21 y 3:15.
¿Qué Amén. dijo? Dice 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job 3:15 dice, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Ujú. Hablando de esa actitud que él tenía, en respetar, en reconocer primero a Dios en todas las cosas y no asumir él las cosas que le correspondían a Dios. También tenemos el ejemplo de María, Saulo y Jesús. Veamos el ejemplo de María. Amén. Dice así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo de acuerdo, aquí estoy, ¿verdad? Es manso. Y la mansedumbre se manifiesta en donde eh, no hay un obstáculo para decir, Señor, y esto hay que hacerlo. Ay, no, no, es que no es así. Y comenzamos a, a criticar y a ponerle peros a las cosas. Saulo, Pablo, que nos dicen esos versos. Amén. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Hechos 22:10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ok, entonces ahí encontramos en ambos textos una actitud de sumisión a Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? Aquí estoy. La iniciativa no es que se neutralice o que se opaque o que se elimine. No, al contrario, se mantiene controlada y se deja que el Señor sea el que obre. Esa es una persona mansa. En Jesús tenemos el vivo ejemplo de esto, ¿verdad? Veamos esos textos. Amén. Dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y Aún Hebreos, Cristo en un momento determinado fue confrontado con eso. Y eso es justamente lo que nos dice Hebreos 5:7, que habla del temor reverente que Cristo mostró. Veamos. amén, dice así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. Y esa es justamente la actitud del manso. Un temor reverente. No está hablando de un miedo, sino que de un respeto, de una sumisión y de una obediencia a Dios. Y ese es parte del carácter que está mostrándose aquí de el cristiano, que debe demostrar y que va a ser parte del reino. Un carácter con una fuerza dominada y sujetada por el Señor, subordinado todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces la actitud del manso hacia los hombres controla su ira. En Marcos 3:5 que dice, Si regálame un momentico, hermano. Ya lo ujú, tengo. ok. Marcos No 3:5 dice, Ujú. entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Sana. Molesto, ¿verdad? Pero se mantuvo controlado. Efesios 4:26. Amén. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos. O sea, como parte de nuestra naturaleza, Dios nos ha permitido ser así.
¿verdad? A irarnos. Dios también se molesta, se enoja, ¿verdad? Y hay varios textos en la Biblia en lo que muestra el enojo de Dios, pero siempre es un enojo que está controlado por su amor, por su misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que también nosotros pongamos en práctica. Eso es justamente lo que nos dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y el amor sea sin fingimiento. Y justamente está hablando de eso, ¿verdad? Que la persona que no es mansa no está mostrando amor, está fingiendo el amor hacia sus semejantes. Y por eso el manso mantiene una actitud controlada, su ira hacia los hombres. Ahora, segundo, perdona sin retribución. Te voy a perdonar, pero, ¿verdad? Está diciendo que espera algo. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 2:20 al 25. Amén. Dice así, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Y entonces Cristo es el vivo ejemplo de este carácter. Por eso es que encontramos en Corintios que Pablo les dijo a los corintios que la meta, lo encontramos en Efesios también, en especial en el Efesios, del cristiano, del creyente, es conformarse a la imagen de Cristo. Y ese es justamente lo que debe ser nuestra meta. 3, la actitud al instruir a otras personas. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Que Amén. nos- Ujú, Dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. ajá, no debe ser contencioso, dice. O sea, el manso no es contencioso, es todo lo contrario. Gálatas 6 nos afirma eso. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de Ujú, mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad ujú. los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Ley Cristo. de Cristo, la ¿verdad? Amén. Entonces, justamente está hablando de una actitud no de juicio, de destrucción, sino que al contrario, de amor, de compasión, de restauración. Si alguien nos ha ofendido, Primera de Pedro nos afirma también esto. Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad firmes, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y Ujú. reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, Amén. cuando hay eh, ¿y por qué crees eso, pues? ¿Verdad? A veces preguntan, entonces con mansedumbre y con templanza mostrar nuestra verdadera fe, sin llegar a enojarse o decir cosas hirientes en contra de los otros o decir yo tengo la verdad y ustedes tienen una falsedad. No, siempre las cosas se pueden decir con mucha mansedumbre y obedecer a las autoridades civiles. Tito 3:1 y 2 que nos dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Me da risa eso, ¿verdad? Cuando dice que a nadie difamen. Ay, mi Dios, ¿cuántos hemos caído en difamar a las autoridades, de decir sandeces de ellos, de burlarnos inclusive? Eh, hemos caído en eso. Y este versículo nos enmarca, ¿verdad? Así en la cara, mira lo que has estado haciendo. Y nos habla justamente de una actitud correcta que debemos de tener en relación a la autoridad, aunque no se lo merezcan, ¿verdad? Aunque no sean dignos. No nos corresponde a nosotros emitir juicio sobre ellos, es de Dios. Romanos nos habla bastante de eso. Romanos 13. Amén. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. De la conciencia. Miren, esta carta es linda, en este caso, hablando de un problema bien agudo que tuvo el pueblo de Israel en Roma. Y le está hablando a los romanos y les está diciendo, miren, sométanse a toda la autoridad. Y en ese entonces la autoridad, ¿quién era? Nerón. Es el emperador en ese periodo de tiempo que Pablo escribió esta carta. Y les está diciendo, sométanse a Nerón, porque Dios lo ha permitido que esté, por alguna razón. Pero, ¿cómo, de verdad? Si es un déspota, un sanguinario, esos. Y comenzamos a decir sandeces de la persona, y puede ser que sí, pero estamos juzgando. Y ahí es donde es difícil marcar esto en un sentido moral, porque estamos inmersos en una ética y una moral social que nos indica que debemos de identificar los problemas de otros, pero con lo del mansedumbre está hablando más de identificar primero los nuestros y no juzgar a los otros. Ese es parte de lo que nos está mostrando aquí. Y luego nos habla también de la actitud al instruir, perdón, de obedecer a estas autoridades, de someternos a ellos en, en lo que Dios permite que tengan control sobre nosotros. Y no haciendo desde luego cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Eso es algo que por fe, por dignidad tenemos que mantenernos firmes, como el caso de aquellos tres jóvenes que fueron metidos a un horno de fuego cuando fueron confrontados por el rey Nabucodonosor, y acusados por alguien que quería, por un grupo de gente que querían matarlos a ellos para quedarse con las posesiones que ellos tenían. Y Y vienen y enfrente del rey, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, eh, les pregunta el rey, miren, aquí está esta estatua, ¿verdad? Y se levantó esa estatua y cada vez que oyeran las trompetas y ven esa estatua, ustedes tienen que adorar. ¿Van a adorarla? Y ellos les dicen, no, no la vamos a adorar. Y Dios nos va a librar. Pero si no nos libra Dios, ten en cuenta, oh rey, que no nos vamos a doblegar
ante esa estatua, o sea, convencidos, ¿verdad? Pero con respeto le hablaron con dignidad la que se merecía a esa autoridad que de alguna manera estaba representando a un pueblo. Esa es justamente la actitud. Y después, cuando Dios los libró, el mismo hombre reconoció al Dios de Sadrach, al Dios de Mesaque y Abednego, diciendo, a este Dios de estos hombres hay que respetar. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces el fundamento de esta bienaventuranza es el concepto judío del reino. El propósito de esto, de esta bienaventuranza, es corregir ese concepto judío que tenían ellos. Entonces, el propósito de la bienaventuranza es corregir el concepto falso que tenían los judíos con relación al Mesías y a su reino, porque ellos esperaban pensando en un reino materialista, terrenal, estableciéndose y basándose en la fuerza, en el dominio, en el poder, en la conquista, ¿verdad? Eso es lo que esperaban y de alguna manera es lo que siguen esperando hasta el día de hoy. Imagínense todo lo que ha pasado actualmente, el problema que tienen con todos los vecinos enemigos que tiene Israel. eh, las fuerzas están ocupando para detenerlos, no porque ya los hubieran invadido, los hubieran destruido, porque eso es lo que quieren, pero siguen esperando algo así, ¿verdad? Algo así, hasta el día de hoy, y no un hombre de paz, un hombre de sumiso, obediente, manso, ¿verdad? Manso. La promesa a Abraham en Génesis eh, de, de este, de este propósito de la bienaventuranza, la han pasado por alto. Y aquí solamente vamos a leer un texto que es Génesis 12, del 18 al 20, Robert. No, perdón, es del 13, 14 y 15. Génesis 12. Génesis 12. 12. Sí, tengo el 13 nada más, hermano. Le- Dice vaya, el libro. léelo. Ujú, Ok, léelo. dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ujú. Bueno, no tienes todo el texto, ¿verdad? Pero Dios le había Cualquier hermano, prometido Génesis, ¿qué? 12. 12, 3, 13, no, sería 13, 14 y 15. 13, capítulo 13, 14 y 15. Ok, lo tengo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza Mm, ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ujú. Dios le había prometido, antes que saliera de Ur de los Caldeos, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, ¿verdad? Y esa va a ser tu heredad. Y mientras no se separó de su familia, aunque se fue de su lugar, pero no se separó de su familia, Dios no le mostró su voluntad. Pero cuando se separó Lot, entonces Dios le dijo, vaya, esta es la tierra que yo te había prometido. Así es Dios, ¿verdad? Habla de justamente de esperar en el Señor todo eso. Y la promesa fue cumplida de acuerdo a Primera de Reyes 4:21, que dice Amén. Robert. Sí, dice así. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Amén. Ujú. Y por eso Salomón en esa época es tipo de Cristo, mostrando esa sabiduría, esa inteligencia, esa forma de gobernar, aunque después se desvió Salomón, pero se considera que en ese periodo de tiempo fue un ejemplo de Cristo, lo que iba a ser Cristo en su tiempo. El fundamento de esta bienaventuranza, en segundo punto, es la pérdida en la apostasía de Israel
por medio de la cautividad en el año 721 antes de Cristo y la cautividad de Judá en el año 58 antes de Cristo. Estos son nada más unos datos, ¿verdad? Pero ya Dios había prometido una sumisión del pueblo, una obediencia a Dios, pero el pueblo no lo quiso así. Y Dios permitió que Nabucodonosor los conquistara, vino ese tiempo de 70 años de cautiverio, después fueron dominados por los gentiles durante muchos años hasta el día de hoy. Ellos están allí en su tierra, pero fueron reconocidos hasta que 2 años después de la guerra por las Naciones Unidas. Pero aún ahí no tienen dominio de todo lo que en promesa les dio Dios. Es con lo que están luchando ahorita con la famosa franja de Gaza, ver tantos problemas, pero si nosotros nos vamos directamente a lo que realmente Dios les prometió físicamente una tierra donde vivir, pero la promesa real es una tierra que habla de una tierra espiritual, ¿verdad? De una herencia espiritual que después también fue como privilegio dado a nosotros los gentiles. Eso justamente es lo que nos habla Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14, de lo que Dios hizo por medio de Cristo, agregándonos a nosotros como coherederos juntamente con Cristo. Mientras estaban en el exilio, llegó la promesa del recobro de la tierra prometida y de un reino universal. Eso lo tenemos en estos textos de Ezequiel. No los vamos a leer todos, Robert, por lo menos unos 4 versículos del 39. Sí, amén. Dice así, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron Ujú. todos a espada. La Conforme espada. a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Amén. Entonces habla de justamente de esa tierra prometida y de un reino, ¿verdad? Daniel 2:44 que dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el Ujú. reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Para siempre, el pueblo de los redimidos es ese, y el reino de Cristo, ¿verdad? En el 7:13 y 14 y el 27 que dice. Amén. Dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y que el Ujú. reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Amén. ¿Verdad? Ese es justamente lo último que los del versículo 16 al 23 de el primer capítulo de Efesios, del poder que Dios le ha dado, la autoridad que Dios le ha dado a Cristo sobre todo, y el de su reino también. Y esto debería de renovar la esperanza del pueblo, debería renovar la esperanza en nosotros, pero como que a veces nos olvidamos, ¿verdad? De que Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas. El concepto de los judíos durante estos días de Jesucristo se puede ver en la actitud de sus propios discípulos. Veamos Marcos 10, por lo menos Amén. unos 3 versículos, Robert. Sí, amén. Dice así. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas
lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le Entonces están Jesús les pidiendo dijo, autoridad, ¿verdad? Ujú. sí, Sigue. amén. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo, en que yo soy bautizado. Ellos dijeron, ¿podemos, Jesús? Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Amén. Amén. Y luego has hecho 1:6. Dice así, ay, vamos a ver. Aquí lo Entonces, tengo. Ok. perdón, gracias, Vivi. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Hasta el 6 tengo yo, hermano. Hechos 1:6, eso es lo que es. Tiene el 7 ahí, Vivi. Sí, aquí está. Y Ujú, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ujú. Entonces, el tiempo será el que Dios designe. Y por eso ellos siguen esperando hasta el día de hoy. Y nunca vieron a Cristo Jesús como su rey, como... Y el que lo vio fue Herodes, que mandó a ponerle el rótulo de el rey de los judíos. Pero todos lo creyeron que era como una burla, y ciertamente fue una burla, ¿verdad? Pero estaban afirmando una verdad. Y eso es, vemos al coronado, posteriormente al manso, ¿verdad? Al manso se le dio esa corona de vida, la cual a través de su corona de vida hemos sido coronados nosotros con vida también. Estoy hablando, utilizando la figura de corona como la autoridad que Cristo tiene en este sentido. Jesús dice que los mansos recibirán la promesa, según Mateo 21:5. ¿Qué dice? Deseta la hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Amén. Ujú. Y habla de esas promesas como Él lo mostró en la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Ahí los salmos hablan un poco de eso. No el salmista como previendo, ¿verdad? Lo que iba a pasar, habla de este momento. ¿Qué dice el 37? Dice así, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los Ujú, mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los ujú. justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos, los pecadores lo verás. Lo hará Amén. así. Entonces, lo que tratan de coger para sí mismo, lo perderán todo. Pero los mansos lo recogen, porque ellos heredarán las bendiciones verdaderas de la vida de la tierra, en la tierra, así como la vida eterna. No solamente en la tierra, es esta bendición, esta bienaventuranza, durante estén en su vida aquí en la tierra, sino en esos premios, esas coronas que Dios va a entregar allá en el juicio del tribunal de Cristo. Juan nos habla un poco de eso, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia es esa vida en abundancia, una vida espiritual en abundancia es la que vamos a tener en el reino. 1 Corintios 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir.
todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Amén. De todo es vuestro, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero nadie debe adaptarse porque dice que todo es vuestro. Ni tampoco debemos de jactarnos por decir, yo soy salvo y tú no eres salvo, ¿verdad? Tampoco es una actitud que debemos de tener, sino es mostrar realmente una mansedumbre como Cristo la mostró sin reconocer con orgullo o vanidad o altivez, cosas que posiblemente sí nos han sido dadas, pero no nos merece, no somos merecedores de esa vanidad y de ese orgullo, solamente el Señor, porque por Él es que las tenemos. Y el verdadero dueño de la tierra es el Padre, Dios Padre, y de los mansos. Las grandes terratenientes solamente la tienen prestada mientras el dueño así lo desee, porque es Dios quien tiene la autoridad sobre esto. Entonces la bendición no es un reino terrenal, sino que es una tierra que no va a ser destruida y ni reemplazada y que va a ser reemplazada por la nueva creación de Dios, que es la herencia eterna de todo siervo fiel de Dios, de todos los mansos, la tierra nueva en donde mora la justicia de Dios. Y ahí tenemos estos Hebreos 1:10 al 12. Amén. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Amén. 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y como veré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Ujú. Entonces, Dios promete las cosas, pero el hombre las quiere ya como el café instantáneo, ¿verdad? A veces así somos con Dios, ya lo queremos todo, pero Dios las promete y en su tiempo serán dadas, pero siempre serán dadas en su momento determinado. Y el manso, cuando se vuelve manso, no es que por ser manso está esperando ya una respuesta de Dios, no, es que Dios lo da en el momento donde más lo necesitamos, ese, esa bienaventuranza y esa promesa de Dios. En segunda de Pedro 3:1, por lo menos unos 3 versículos, Robert. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias Con, concupiscencias. con licencias. No sé si está dando advertencia en Juan 14, del 1 al 3. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una Amén. promesa hermosa, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que donde Él está, en donde estás, su Hijo, estén sus herederos. Y ese es el deseo de Cristo ahí en el capítulo 17 de Juan, en donde dice, Señor, donde esté yo quiero que ellos estén conmigo, hablando de sus discípulos, pero también de todos aquellos que habían creído en Él.
Y Apocalipsis 21, 1 y 2. Amén. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Amén. Esa es la promesa, ¿verdad? Vivir en el reino de Dios en la Nueva Jerusalén, una ciudad espiritual en donde Dios ha preparado. Y Cristo dice, voy a prepararos una morada para ustedes. Él sigue preparándolo, Él sigue eh, dándonos oportunidades a todos de redimirnos, de volvernos a la imagen de Él, para que nosotros seamos verdaderamente mansos y que no pensemos en nosotros primero, sino que en los demás, que no seamos egoístas, que la mansedumbre sea una manera de, un estilo de vida en nosotros. Y esto lo digo, hermanos, con temor y temblor, en el sentido que es algo que yo tengo que aprender también, ¿verdad? No es una cosa que la asumo ya en mí, sino que son luchas que tenemos y que el ser manso no es fácil, pero, pero en el Señor sí, ¿verdad? Podemos lograrlo y a eso quiere el Señor que lleguemos, ¿verdad? Tener ese control en nosotros de la fuerza y de cualquier otra cosa que nuble o que haga a un lado la mansedumbre. Entonces, terminamos aquí la clase. Como esta es una clase pregrabada, si hay algunas preguntas, si hay algunas consultas, si hay algo que quedó alguna duda, pueden hacerlas escribirlas y dejarlas allí con Vivi o con Roberto el día sábado que pasen esta grabación y yo con gusto voy a tomarme el tiempo para poder responder. Así es que voy a pedir a Robert que terminemos esta sesión con una oración dando gracias por ustedes y también por la clase. Amén, amén. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición que hemos recibido, Señor, oh Dios, por este pan espiritual, Señor, que tú nos has dado, Señor, y nos alimentas día a día, Señor, para que el crecimiento espiritual de nuestras vidas vaya creciendo día a día, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayude, Señor, oh Dios, en esta vida, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que nos guarde de todo mal. Gracias te damos, Señor, oh Dios, por todos los que estuvieron acá en esta reunión, Señor, oh Dios, y también por todos los que la van a ver por YouTube. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.